Los discos de freno son una parte esencial de la seguridad y rendimiento del auto. Entre los componentes clave del sistema de frenado, desempeñan un papel crucial. Estos discos son responsables de detener el movimiento de las ruedas cuando aplicamos los frenos. Sin embargo, no todos son iguales. Hoy te mostramos los diferentes tipos de discos de freno disponibles en el mercado y sus características, para que puedas tomar decisiones informadas sobre ellos. Los discos de freno son componentes esenciales en el sistema de frenado del vehículo. Son piezas en forma de disco localizados en los neumáticos, capaces de reducir la velocidad mediante la fricción generada por otro componente fundamental, las pastillas de freno. Inicialmente, los discos de freno en ambos ejes eran reservados para vehículos de alta gama. No obstante, en la actualidad, más fabricantes optan por incorporar este tipo de sistema en los 4 neumáticos con el objetivo de reforzar la seguridad, ya que estos elementos proporcionan una frenada mucho más potente, reduciendo la distancia de detención y, en consecuencia, mejorando la seguridad al conducir. Discos sólidos o convencionales. Este tipo de discos se componen de una sola pieza y, por lo general, suelen instalarse en las ruedas traseras, aunque hay vehículos que los equipan en las 4 ruedas. Dado que disipan el calor lentamente, suelen montarse en vehículos pequeños, pues estos no cuentan con demasiado peso y, al frenar de manera violenta, no producirían tanto calor como para romperlos. Por un lado, estos discos no son costosos de fabricar, lo que los hace atractivos desde el punto de vista económico. No obstante, tienen algunas desventajas. Por ejemplo, son propensos a acumular calor y suciedad, lo que puede provocar la cristalización de las pastillas de freno y reducir la eficacia del frenado. Además, cuando están sometidos a un estrés continuo, tienden a doblarse, lo que puede comprometer la seguridad en la carretera. Discos ventilados. Son discos de freno compuestos de 2 discos separados mediante canales radiales que permiten su ventilación, lo que resulta en una mayor evacuación de calor. Dichos discos se ubican a ambos lados de la fricción en la rueda de forma que, al girar el disco de freno, se produce un efecto ventilador que genera una corriente de aire constante a través del disco para evitar que se sobrecalienten y se agrieten. Además, este tipo de discos de freno aumentan la vida útil de las pastillas. Discos perforados. Los discos perforados amplían la superficie del disco gracias a las perforaciones y también hacen llegar aire frío a la pastilla de freno. Cada perforación actúa como un conducto que disipa el calor, y cuando el aire llega a la zona de las pastillas, las enfría, evitando un recalentamiento excesivo. Los discos de freno perforados son muy habituales en los autos de alto rendimiento modernos, donde el diseño juega un papel realmente importante. Adicionalmente, impiden que se forme una película de agua en caso de conducción sobre superficies mojadas. Discos de freno rayados. El diseño de los discos de frenos rayados responde esencialmente a las mismas necesidades que el caso anterior, aunque hay matices. Las ranuras de la superficie del disco permiten que los gases escapen, junto con el beneficio adicional de que la acción de raspado que estas producen también limpia las pastillas. Las ranuras mejoran el agarre de la pastilla y aumentan la fricción, pero ojo, porque lo hacen a costa del desgaste de estas. A continuación, haremos una breve comparativa entre los discos perforados y los discos rayados. Los discos perforados ofrecen un agarre inicial de frenado mejor que los discos rayados. Los discos perforados se desempeñan mejor con lluvia, debido al volumen de los agujeros frente a las ranuras. Los discos perforados son más propensos a agrietarse que los rayados. La disipación de los gases es igual en ambos. Los discos perforados incrementan un poco el rendimiento en general debido a su menor peso. Los discos perforados tienen una mayor ventilación por lo que deben enfriarse más rápido, pero como tienen menos material son propensos a calentarse mucho más rápido que los rayados. Los rayados, por su efecto, generan más temperatura. Continuando con los tipos de discos, tenemos los discos de freno perforados y rayados. Podemos encontrar en el mercado una combinación de ambos diseños, es decir, discos de freno perforados y rayados. En ellos, la superficie del disco solo se perfora parcialmente, lo que deja intacta la integridad estructural de los discos y, al mismo tiempo, proporciona una escapatoria para los gases y la suciedad producida por las pastillas. Discos de freno carbocerámicos. Un disco de freno caliente significa pastillas calientes y, por consiguiente, una mayor liberación de gases y desechos. Entonces, ¿por qué no elegir un material diferente al hierro fundido? Una de las mejores opciones a la hora de disipar el calor es abandonar el hierro fundido y optar por la cerámica de carbono para fabricar el disco de freno, pero claro, también es más costoso. Los discos de cerámica de carbono, más conocidos como carbocerámicos, son mucho más resistentes al calor y también son menos propensos a deformarse durante un uso intensivo, lo que significa que, generalmente, durarán más que el resto.
Como beneficio adicional, suelen ser mucho más ligeros que sus contrapartes de hierro, pero reemplazarlos es muy caro y requieren pastillas de freno de un compuesto específico, que tampoco son baratas. A la hora de elegir discos de freno para tu vehículo, hay varias consideraciones que debes tener en cuenta. Algunas de ellas son: tu estilo de conducción es un factor crucial para determinar qué tipo de discos de freno son los adecuados para ti. Si sueles conducir de manera tranquila y no realizar frenadas bruscas con frecuencia, los discos macizos pueden ser suficientes. Sin embargo, si eres un conductor más enérgico o haces viajes largos, los discos ventilados o perforados pueden ser una mejor opción. Los carros más grandes y pesados, como camionetas y SUVs, requieren discos de freno más robustos y resistentes para manejar la carga adicional y proporcionar un frenado efectivo. Asegúrate de seleccionar discos diseñados para soportar el peso de tu vehículo. El precio es otro factor importante a considerar. Debes evaluar cuánto estás dispuesto a gastar en tus discos de freno y equilibrar el rendimiento deseado con tu presupuesto. El clima y las condiciones de conducción también desempeñan un papel importante. En climas húmedos o con mucha lluvia, los discos perforados pueden ser más efectivos para evitar el deslizamiento. Es importante tener en cuenta estas consideraciones para tomar una decisión informada y elegir la opción ideal para ti. Si lo que buscamos es lograr una mayor capacidad de frenada del vehículo, la clave no es el diseño del disco de freno, sino los compuestos con los que está fabricado y la superficie de fricción que ofrece.